Bienvenidos mis amigos, mis amigas, hoy estamos de celebración. ¿Por qué? Porque hoy hemos llegado, ya hemos llegado a los 145 suscriptores y ayer estábamos en 144. Y queremos celebrarlo por todo lo alto, porque 144 para nosotros significa mucho. Y hemos querido hacer un video especial, una enseñanza especial para celebrar este acontecimiento histórico, profético. Y entonces tengo para ustedes un tema muy sabroso que va a ser ¿qué es Elohim? Lo vamos a colgar en Yahshua y Elohim. Saben que nosotros grabamos en su momento, que fue de suma desvelación para todo el mundo, que fue el video del misterio de Elohim. Nosotros le llamamos en origen el misterio de Elohim desvelado, pero eso le parecería a los que se encargan de YouTube, les parecería demasiado pretencioso y entonces lo dejaron en el misterio de Elohim. Y ahí hablamos lo que es Elohim. Y eso responde a un acontecimiento profético, porque dice la Torá, dice en Apocalipsis, que cuando el séptimo ángel emita su voz, el misterio de Elohim sería desvelado. Y el séptimo ángel es el encargado séptimo, que corresponde a la Odisea, el encargado de la congregación, de la tibia congregación de la Odisea, que él sería el que daría la desvelación del misterio de Elohim. Cuando el séptimo ángel comience a tocar su shofar, su trompeta, entonces el misterio de Elohim sería consumado. Esto está en el libro de Apocalipsis, no es el tema de hoy, pero pueden ustedes buscarlo y leerlo. Entonces nosotros nos movimos y nos movemos en ese ruach de desvelación, cumpliendo esa labor profética encargada a este séptimo ángel que activa a la congregación de la Odisea con esa desvelación, y a partir de ahí fue una desvelación detrás de otra y un increscendo en este caudal, hasta llegar a la redondísima cifra de 144 y ya superamos. Entonces queremos celebrarlo. ¿Cómo lo celebramos? Pues de la mejor manera posible, gloriarnos. Ahora, ¿de qué hay que gloriarse? Bueno, pues en Jeremías 9:24 nos dice cuál es el gloriarse más legítimo que hay según la escritura de poder, la palabra de poder. Dice en Jeremías 9:24, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar o gloriar en entenderme y conocerme. Está hablando Elohim, que yo soy Yahweh, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Yahweh. Misericordia, juicio y justicia. Estas cosas quiero, dice Yahweh. Entonces, esto es gloriarnos, el conocerlo a él, a Elohim. Y lo vamos a demostrar porque precisamente lo vamos a mostrar al mundo, a quien quiera escuchar, a quien tenga oídos para oír y ojos para ver en este día maravilloso que Elohim nos concede para empezar esta semanita. Entonces, antes de entrar en los versos que vamos a estar mirando, dice, el que se gloríese en esto, en conocerme a mí, ¿no? Lo dice Elohim, lo dice Yahweh, lo dice Yahshua HaMashiach. Pero no le puede conocer quien piense que el Mashiach es un súbdito de Elohim. Mucha gente y ministerios al que se acoplan muchas almas, por gracia o por desgracia, por gracia si estudian con ellos hasta entender más, por desgracia si se mantienen ahí, en esa red de detención de la verdad, con injusticia, con falta de justicia. Entonces,
no le puede conocer quien piense que el Mashiach es un súbdito, solamente es un súbdito de Elohim. Esto demuestra ser un completo ignorante, y hay muchos ministerios que se mueven en ese ruach de mentira y muestran ser unos completos ignorantes por mucho que sepan. Todo lo demás que sepan está ya tergiversado desde ese fundamento. ¿Por qué? Porque Elohim es Ejad, es unidad. Elohim es Ejad, es unidad. Y Mashiach es Mashiach en todos, al final. Al final, cuando se cumpla todo el plan de la redención, dice que Mashiach será todo en todos. Entonces, se cumplirá mejor que nunca el Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ejad. Elohim es Ejad. ¿Cuándo? Cuando Mashiach sea todo en todos. Entonces, los que se mueven en ese espíritu de que piensan que Mashiach es súbdito de Elohim Padre, le llaman ellos, pues ni entiende el Shema, que es el mitzvot más básico y más elemental, porque cuando le preguntan al Mashiach qué manda cierto es el más importante, dice Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ejad, ni entiende el Shema, este tipo de ministerios, ni entiende el plan de salvación, no entienden nada, se mueven en tergiversación. Entonces, siendo de esta manera, siendo así, y siendo consecuentes con su propia estupidez, en esto sí hay que alabarles, porque al menos estos ministerios a los que nos referimos son consecuentes, pero solamente consecuentes con sus propias necedades y estupideces. Esta clase de ministros, entre comillas, hablan de un padre sin nombre, consecuentemente, ya digo, siendo consecuentes con su propia estupidez. Claro, ¿de quién van a hablar? Si hablan de un padre sin nombre, porque no le conocen ni le pueden conocer desde afuera. A Yahweh, a Yahshua HaMashiach se le conoce desde dentro. Cuando lo conoces desde dentro, entonces sabes su nombre, se convierte en endónimo desde dentro. Pero como ellos lo contemplan desde fuera, no entran al atrio donde de verdad se ministra la verdad, y donde se entiende que Elohim es Ejad y que Mashiach es todo en todos, o será todo en todos. Entonces, creen de una manera exónima. Entonces, creen desde fuera, entonces lo contemplan al nombre, y al Elohim del nombre lo ven como algo extraño desde afuera. Entonces, exónimamente, de manera exónima. Claro, en lo exónimo no vas nunca a tener confianza en esa invocación del nombre, porque lo estás viendo desde fuera, no desde dentro. Entonces, de esa manera, creen en un Padre que nunca hizo acto de presencia en este mundo, ni por tanto, al no presentarse en este mundo, no merece ningún aprecio. Ese Padre en el que ellos creen. Porque nunca hizo acto de presencia en este mundo. Si fuera como ellos dicen, de que Mashiach solamente es un súbdito de ese Elohim, de ese Dios, de ese Padre, pues sería un Padre que no merece ningún tipo de aprecio. Pero como dice la palabra de poder, como ellos, tal es su Dios, ¿verdad? Entonces dicen adorar a un Dios incognoscible, que no se puede conocer, nunca personado aquí, en este plano de la existencia, y es que, por eso digo que como ellos tal es su Dios, porque ni ellos mismos se conocen a sí mismos, porque fingen continuamente ser quienes no son, y por eso se desvían de estas maneras tan peculiarmente absurdas. En verdad son fariseos que no entienden nada más que ser o servir de amalecitas a los que sí conocemos y enseñamos a Yahshua HaMashiach como único Salvador y Redentor. A la postre, en esto se resume su ministerio. Estos ministerios, entre comillas, a mí personalmente no me sugieren más que cierta tristeza, porque en algunas cosas han estado ciertos, de algunos hemos aprendido, pero lo que me produce hoy en día pues es algo de tristeza, puesto que no malestar ni nada, ni enfado ni nada, sino solamente un poco de tristeza, pues puesto que negar y subordinar
a Yahshua responde a la sodomización intelectual judía que en su momento les hizo presa, porque estos ministerios se acercaron más de lo debido al judaísmo, se achicharraron allí en las heces del judaísmo, y entonces ya todo lo mal que luego hablen de los judíos ya sobra, porque realmente se dejaron sodomizar intelectualmente al punto de negar y subordinar a Yahshua HaMashiach. Entonces se la metieron doblada, como se dice aquí. Ya todo lo que hablen en contra del judaísmo está de más y sobra, porque se dejaron sodomizar intelectualmente, se la metieron doblada. Para mí no es problema de que algunos les crean, de que haya almas bajo estos ministerios, bajo estas influencias. Para mí no es problema ni me supone malestar, porque el cristianismo honorable, que sí creía en la Torá, solo que sabía que la cátedra de Moisés estaba copada por escribas y fariseos, por eso no se acercaron antes a la Torá, por escribas y fariseos como estos ministerios de los que estamos hablando, arquetípicos de esta manera, que niegan y subordinan a Yahshua HaMashiach, ¿no? Entonces, el cristianismo honorable, que lo hay, porque no se crean que el cristianismo es que negaba la Torá, negaba la ley, no quería saber nada de la ley. No, hay un cristianismo honorable que no se ha acercado antes a la Torá porque sabía que, Mateo 23:2, la cátedra de Moisés estaba copada, estaba ocupada por escribas y fariseos de esta índole, como estos ministerios de los que hablamos, sin, como siempre, entrar en dar nombres, pero sí hacerles ver para que consideren que a la postre acaban siendo amalecitas y que se mueven en un ruach de error completo. Entonces el cristianismo honorable nunca les va a creer, y esto me consuela a mí, porque a mí me consuela que el cristianismo honorable, que sí merece aprecio, no les va a creer nunca a estos ministerios que se han desviado tanto, dejándose sodomizar intelectualmente por el judaísmo, subordinando a Yahshua HaMashiach, a un supuesto padre que nunca se presenta ni merece nada porque no se persona ni se desentiende totalmente. Entonces nunca les va a creer ese cristianismo avezado, avanzado, ese cristianismo honorable que no ha llegado antes, viendo a las claras, como decimos, ese Matillahu 23:2, que dice que en la cátedra de Moisés se sentaron escribas y fariseos como estos ministerios que hemos referido nosotros así de pasada en el día de hoy. Esto para situarnos en que conocer a Elohim es tan importante, ¿verdad? Porque hay que conocerle de una manera endónima desde dentro, porque si no, no puedes testimoniar nada, ni vivir nada. Todo es hipocresía y todo es fariseísmo. Entonces todo lo ves desde fuera y llegas a caricaturizar incluso el nombre verdadero. Llegas a caricaturizarlo y a decir que no importa, y no importa la invocación, y no importa la invocación, pero le has llamado de todas las maneras. Entonces has tomado el nombre de Elohim en vano. Bueno, entonces vamos ya. ¿Qué es Elohim? Elohim es, para situarnos ya de entrada, es espíritu vivificante. Será el postrer Adán espíritu vivificante. El primer Adán fue alma viviente y el postrer Adán será espíritu vivificante. Esto está en la Escritura. Si quiere le digo dónde. Si quieren les informo dónde está esto. En 1 Corintios 15:45. El postrer Adán, Yahshua HaMashiach, será espíritu vivificante. Entonces, ese espíritu que será vivificante en el Mashiach, porque será todo en todos, todos llegaremos a disfrutar de tú a tú de nuestro Mashiach, de Yahshua, pero ese espíritu antes
se paseaba sobre la faz de las aguas, esto es, de las existencias, de los rostros, porque saben que existencias es Yahuas, de donde viene agua. Entonces, el espíritu de Elohim dice que se paseaba sobre la faz de las aguas, en Bereshit, en Génesis. ¿Qué buscaba? Su rostro, su identidad, su identidad, que la encuentra en Yahshua HaMashiach. Pero buscaba sus formas, su identidad aleteando o palpando la superficie de las aguas en las cuales aleteaba, y el Ruach, ahí el espíritu, estaba buscando sus formas, las formas que encuentra ya en Yahshua HaMashiach cuando seamos todo en todos con ese postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces ya vamos a... Entonces el Ruach buscó sus formas ahí en Bereshit, y esas formas de antes de las encarnaciones eran voces, vibraciones, no había ni hombre ni mujer, sino que era Ruach, era espíritu, Elohim. En Juan Yohanan 21-25, en Juan Yohanan 21-25 dice así, queridos amigos y amigas, en esta celebración que nos concede nuestro Mashiach en su misericordia, en su ahabá, en su amor, dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Yahshua, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Emet. Bueno, entonces cuando la gente ha ido a este pasaje, ha pensado, claro, es que hizo muchas cosas en esos 3 años y medio de ministerio. Imposible que en 3 años y medio de ministerio, aunque se registrara minuto por minuto, se pensara que las bibliotecas, aunque no eran bibliotecas entonces, sino que eran más bien rollos, se pudiera almacenar esa información, ¿verdad? Porque había mucho espacio, ¿verdad? Y entonces toda esa información pudo ser perfectamente redactada y retratada, reportada, pues guardada en algún sitio, ¿verdad? Porque esa información no era infinita, ni mucho menos. Si lo viéramos como lo miran los creyentes, como lo hemos mirado antes, de que eso responde a las cosas que hizo Yahshua HaMashiach en esos 3 años y medio de ministerio. No es así. A lo que se está refiriendo es que de Yahshua HaMashiach provienen todas las obras, porque él es el patrón y patrocinador de todas las obras que han tenido lugar en esta tierra, por lo cual, si se escribieran una por una, no cabrían ni los libros a escribirse. ¿Por qué? Porque él ha sido autor de todo. Entonces, tenemos el Salmo 2, vamos a entrar al Salmo 2. Vamos a entrar al libro de los Salmos, Tehilim 2, muy conocido. Dice, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos conspiran en vano? Los reyes de la tierra se sublevan, los príncipes a una se alían en contra de Yahweh y su Mashiach. En contra de Yahweh y su Mashiach. Yahweh, Yahshua HaMashiach, ungido, su Mashiach es el ungido de cada tiempo. En este tiempo es el tiempo de la voz del séptimo ángel encargado de la Odisea, que es quien desvela lo que es Elohim. Rompamos sus cadenas, se dicen unos a otros, sacudámonos sus riendas. El que habita en el cielo se ríe, y Yahweh se burla de ellos, después les habla irritado, los espanta lleno de cólera. Yo mismo he consagrado a mi rey, a su ungido, a su Mashiach de este tiempo, en Sion, mi monte Kadosh. Por eso está de pie sobre el monte Sion, que es un plano profético espiritual. Por eso lo coloca allí de pie sobre el monte Sion, y con él 144.000 sellados. Haré público el decreto de Yahweh, él me ha dicho, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado.
si me lo pides, te daré. Fíjense que lo engendra en un día ya en estado de madurez, igual que lo forma todo, nuestro Elohim, ¿verdad? La creación la hizo en su plano de madurez. Entonces, cuando este hijo llega a la madurez, dice, tú eres mi hijo, hoy yo te he engendrado. ¿Por medio de qué? De la palabra del Ruach, de la palabra del Espíritu, de ese Espíritu que buscaba esos rostros que se acoplen al rostro del Mashiach. Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Si me lo pides, te daré en herencia las naciones. Tremendo. En propiedad la inmensidad de la tierra. Tremendo. Los machacarás con cetro de hierro, los pulverizarás como vasija de barro. Aquí le está hablando a su Mashiach. Al Mashiach del Mashiach, a la amada, a la réplica de Elohim, a la réplica del Mashiach, a su amada. Los machacarás con cetro de hierro, los pulverizarás como vasija de barro. Por eso, reyes, pensadlo bien. Aprender la lección, gobernantes de la tierra. Servid a Yahweh con temor, temblad, besad sus pies, no sea que se irrite y os perdáis, pues su cólera se inflama en un instante. Dichoso quien se acoge a él. Entonces, seguimos avanzando y nos vamos a Salmos 110.1. Al Salmo 110.1. En el Salmo 110.1 dice, añadiendo a esto, añadiendo en buena lid, añadiendo para holgura, para completar, dice, Yahweh dijo a mi patrón, Yahweh dijo a mi patrón. ¿Quién se le mostró a David? Se le mostró Elohim, ¿verdad? Pero Yahshua HaMashiach es quien le dijo a su patrón, al patrón que estaba ministrando a David, que esto es Elohim, el Ruach, el Espíritu. Yahshua dijo, para que lo entiendan, Yahshua dijo a mi patrón, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién los pone por estrado de tus pies? A tus enemigos, Yahshua HaMashiach, para Elohim, para que Elohim lo disfrute y pueda ser todo en todos y disfrutar de igual a igual de Dios a diosas, de diosas a Dios, disfrutar todos en una ejad en el cual ya sea una admiración mutua, ¿verdad? Entonces, en Apocalipsis 5.7, dice así, mis amados amigos y amigas, 5.7 de Apocalipsis, el libro de desvelación, dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién está sentado en el trono? ¿Quién puede estar sentado en el trono? Yahshua HaMashiach. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, bueno, esto vamos a leer solamente hasta ahí, 5.7, que refleja esto. Y vino ese séptimo ángel encargado de desvelar el misterio de Elohim, vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y ahí fue cuando desató los 7 sellos, entre ellos lo que es Elohim, ¿verdad? Y eso lo cumple el séptimo ángel encargado de la congregación de la Odisea, que es quien iba a dar al mundo la desvelación de lo que es Elohim, como Yahshua HaMashiach lo anunció a sus siervos los profetas durante toda la historia. En Daniel 11.1, en el libro de Daniel 11.1, dice, y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Aquí dice, y yo mismo
está hablando Yahshua HaMashiach, en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo, a su profeta. Así que este yo mismo es Yahshua HaMashiach. Apocalipsis 6:16, porque saben ustedes que ahí se movieron unas potestades de que impedían que la oración de Daniel llegara, ¿verdad? Entonces dice, y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Y también actuó aquí en estos pasajes de esa guerra cosmogónica entre Miguel y sus ángeles, que Miguel es quien como Elohim, tiene más profundidad, pero bueno, no vamos a entrar ahí. Y entonces se movieron esas potestades, Mijael y sus ángeles, contra las potestades de Grecia y de Persia. Entonces dice que y yo mismo, Yahshua HaMashiach, en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. ¿No? Vamos a comprobar algo. Aquí puede que lo haya, para referir lo que hemos dicho, dice, en aquel tiempo se levantará Mijael, el gran príncipe encargado de esa congregación de la Odisea en este tiempo final. Mijael es quien como Elohim se mueve en ese emblema, ¿verdad? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. En el tiempo, está hablando del tiempo del fin, que el tiempo del fin empezó en el sitio romano. También Mijael combatió, por supuesto, a favor del pueblo de Judea. Y en este tiempo final, pues igualmente Mijael, quien como Elohim ha combatido, está combatiendo como mensajero, como séptimo ángel, para desatar los sellos y estar a favor del pueblo de Elohim, que acaban siendo, por supuesto, los 144.000 sellados y los salidos, los sacados de todas las naciones. Entonces, dice en Apocalipsis 6:16, dice así, leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono, esto es Yahshua HaMashiach, y de la ira del Cordero. Este es el mensajero de la séptima congregación, la Odisea, que se mueve en el poder de Elohim para desatar los sellos, séptimo ángel, séptima congregación, y esta es la ira del Cordero como degollado, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Entonces este es el mismo Miguel también, quien como Elohim. Entonces seguimos avanzando y conociendo más a Elohim, ¿verdad? Conociendo más a Elohim, y dice en 1 Timoteo 6, 14, 16, Primera de Timoteo 6, 14 al 16, dice así. Dice, que guardes el mitzvot sin mácula, que guardes el mandacierto sin mácula, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, la cual a su tiempo mostrará la aparición mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene
inmortalidad o desmortalidad que habita en luz inaccesible en ese tiempo que está hablando aquí Shaul, Pablo. Dice, el único que tiene desmortalidad, porque fue el primogénito de los muertos, detrás de él van todos los muertos y los que estemos vivos seremos transformados, el único que tiene desmortalidad, que habita en luz inaccesible hasta ese momento, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno, Emet. Este que habita en luz inaccesible es Elohim. Está hablando de Elohim, de lo elogiable. Entonces dice que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, porque es un Elohim que es todo en todos. Entonces se va a dar la circunstancia de que incluso estando ya en el Malhut, en el reino, podemos orar a Elohim, aun estando Elohim presente en la forma de todos los que estemos allí en la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque Él siempre va a estar ahí, emanando de su energía, ¿verdad? A los ricos de este siglo mandan, a ver, ¿hasta cuándo leemos? Hasta el 16. Hasta el único que tiene desmortalidad, que habita en luz inaccesible hasta ese momento, luego ya se podrá entrar, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno, Emet. Y nos vamos a Éxodo 33, 19, 23. Éxodo 33, 19 al 23. Dice así, y le respondió, ese Elohim bajo una forma, bajo una forma premeditada, bajo una forma que se designó a sí mismo para hacerle ver a Moshe. Dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, Moshe, y proclamaré el nombre de Yahweh delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Así que, hasta el 23, dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Luego ya, cuando toma forma humana, sí, en Yahshua HaMashiach. Pero tiene un rostro, Elohim. Eso es a lo que voy. En el plano del espíritu es espíritu, pero ese espíritu tiene un rostro, y ese rostro que muestra en su espejo, se podría decir, es Yahshua HaMashiach. Y dijo aún Yahweh, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Ahora, reparamos. Esto hemos pasado, ya lo han oído, pero hemos pasado de largo toda la vida esto. Dijo aún Yahweh, verso 21 de Éxodo 33. Y dijo aún Yahweh, he aquí un lugar junto a mí. He aquí un lugar junto a mí, que estaba designado ¿para quién? Para Mijael, quien como Elohim, para la voz del séptimo ángel de la congregación de la Odisea. Dice, he aquí un lugar junto a mí, cordero como degollado, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Tremendo. Tremenda desvelación de lo que es y de lo que va a ser Elohim. Entonces, 2 de Pedro 1, 3 al 11, Segunda de Pedro 1, 3 al 11, dice así. Este es el clásico partícipes de la naturaleza divina. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina.
esto es Elohim, lo elogiable, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, que es tendencia al pecado. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, porque tenemos que ser participantes de lo elogiable y no participar y huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la tendencia al pecado, poned toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Hay mucha gente que se queda en solamente fe, pero si a la fe no le añades virtud, te quedas en nada. A la virtud hay que añadirle conocimiento. Al conocimiento, que es documentarte en todo, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, ahabá, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, lo cual se convertiría en un problema conforme más avanzara el mundo, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, conocer a Elohim. Quien se hubiere de gloriar, gloriarse en esto. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Vocación, por un lado, sentimos el llamado a servirle, pero también la elección que nosotros elegimos a cada paso. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro patrón y salvador, Yahshua HaMashiach. Tremendo Kefa Pedro aquí. En 1 Corintios 15, 24 al 28, volvemos a Corintios, 1 Corintios 15, Primera de Corintios 15, 24, 28. Dice así, queridísimos y queridísimas, amados y amadas, dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Elohim y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Entonces, ¿quién es quien pone a sus enemigos bajo la estrada de sus pies? Yahshua HaMashiach. Aquí está demostrado, 1 Corintios 15, 24, 28. Luego el fin, cuando entregue el reino al Elohim y Padre, a lo elogiable, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine, Yahshua HaMashiach reine y ejerza ya su dominio, poniendo por estrado de sus pies a los enemigos de lo elogiable, de lo Elohim, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, de lo elogiable, de Elohim. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Esto es, Él sujeta todas las cosas y Elohim le sujeta a Él todas las cosas también, mutuamente. Eso es un asombro y un aprecio mutuo, sobremanera. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo, Yahshua HaMashiach, se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, a lo elogiable, para que Elohim, ¿para qué? ¿Para qué? Tienen que ver. Lo que tienen que ver es, ¿para qué? ¿Para qué se sujetará Yahshua HaMashiach al que le sujetó a Él todas las cosas, que es Elohim? Y a su vez, Elohim le ha puesto sus enemigos por estrado de sus pies, Yahshua HaMashiach. ¿Pero para qué? Para que Elohim sea todo en todos. Eso es Elohim, todo en todos. Mashiach en todos. Entonces, Jeremías 9:24 Jeremías 9:24 que es el que hemos visto de primeras, que es más alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Yahweh, que hago Rajamín, misericordia, juicio y justicia en la tierra, Sedaká, porque estas cosas quiero, dice Yahweh. Porque estas cosas quiero.
Si usted, con mucho respeto, o para el oyente ocasional, no quiere juicio, justicia, o sin embargo quiere juicio, justicia y misericordia sin querer saber de Yahshua HaMashiach, pues entonces se equivoca del todo, porque el que de verdad quiere y lucha por ello, juicio, misericordia y justicia en la tierra, es Yahshua HaMashiach. Entonces, ya nos vamos a Juan 10, 24, 35, ya estamos acabando. Juan 10, 24 al 35, dice así, en esta celebración, dice, y rodearon los judíos, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Le dicen al Mashiach. Si tú eres el Mashiach, dínoslo abiertamente. Yahshua le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos. En otras traducciones espurias dice, es mayor que yo. No, mi Padre que me las dio es mayor que todos, que todo lo que puede hacer frente a esto. ¿Frente a qué? A que yo hable a mis ovejas, ellas escuchen mi voz y yo las guíe. Nada es superior a eso. Y nadie las puede arrebatar de mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Ahí está, Ejad absoluta, lo elogiable con Yahshua HaMashiach. Ahí está Elohim. Entonces los judíos, ahora es cuando él dice, yo y el Padre uno somos, Ejad, Ruach HaElohim, de igual a igual, lo elogiable con lo elogiable, dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, porque esta sí era blasfemia, no declararse Mashiach, sino decir que yo y el Padre uno somos. Ahí está. Y es el mismo problema que siguen esos ministerios que no se enteran de nada, que hemos estado hablando desde el comienzo de la enseñanza. Yahshua le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, fíjense, la apelación de los judíos, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Elohim. Ahí está. Y todavía no se enteran. Ministerios que supuestamente predican Torah y todavía no se enteran. Y todavía no están metidos en el mismo organigrama que estos judíos, que estos fariseos, que estos escribas, diciendo lo mismo. Es que tú, siendo hombre, Yahshua HaMashiach, te haces Elohim. Entonces, Yahshua le respondió, y esto tampoco lo van a entender, esos ministerios, pero ahí están las palabras de Yahshua, eternas. Dice, Yahshua le respondió, no está escrito en vuestra Torá, yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Elohim por el mero hecho de que recibieron la palabra de Elohim, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó, diferenció y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas porque dije, hijo de Elohim soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron esta vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había sido bautizado por Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Yohanan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Yohanan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Entonces, este es el meollo del asunto. Esta es la esencia de todas las cosas, de toda la problemática con Yahshua que hubo en su tiempo y que sigue habiendo hoy, de los que supuestamente creen en él. Entonces, ya para acabar, 1 Corintios 5:3. 1 Corintios 5:3. Dice así. Dice,
ciertamente yo, esto lo dice Shaul Pablo, dice, ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el Ruaj. Fíjense, y esto también lo hablamos cuando estuvimos hablando de Giezi, de cómo Eliseo estuvo cuando Giezi trató de esquilmar al leproso Naamán, ¿verdad? Y ahí se hizo presente Eliseo, en la forma del Ruaj Elohim, estuvo ahí. Y aquí lo vuelve a ver un paralelo para que vean lo que es Elohim. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el Ruaj, dice Shaul Pablo, ya como presente he juzgado a aquel que tal cosa ha hecho. Es decir, que desde el plano Elohim, al que se sabe situar, respecto al que se sabe situar Shaul Pablo, dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en el Ruaj Elohim, elevando su vida, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, al que había cometido una fechoría contra la Torá. Entonces, eso es Elohim. Tremendo, 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 Como Elohim está presente, siempre salvaguardando, protegiendo lo elogiable y llevando todo al término que quiere llevarlo, que es al Mashiach en todos, a que Elohim sea todo en todos. Entonces ya solamente una reflexión nos resta, y es algo que le oímos a un intelectual que decía, en su libro reflejaba esta frase que dice, solo cuando somos presas de un antropocentrismo, que es que el hombre sea el centro del universo, arrogante, dice, arrogante, por eso hay continuos ataques al ego, y más en ministerios tan mediocres como esos que hemos estado hablando, que ven a Yahshua HaMashiach como un súbdito. Dice, solo cuando somos presas de un antropocentrismo o eso, de que el hombre sea el centro del universo, arrogante, llegamos a pensar que la mente humana de alguna manera podría comprender la mente de Elohim. Así que estos intelectuales, escribas, ven como algo arrogante que el hombre pueda comprender la mente de Elohim, pero no es eso lo que nos dice la Torá, la Biblia, y lo vamos a demostrar. A Elohim se le puede entender porque si no, sería un pelele Elohim y un pelele su creación. Y en Salmos 143:10, 143, verso 10, dice así, dice, enséñame a hacer tu voluntad. Por lo tanto es que se le puede entender. Si Él nos va a enseñar a hacer su voluntad, se le puede entender. La voluntad de Elohim, de Yahshua HaMashiach. Enséñame a hacer tu voluntad. Ora, el salmista, porque tú eres mi Elohim. Tu buen Ruach, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. A la Nueva Jerusalén se proyecta. Pero le pide, enséñame a hacer tu voluntad. Por lo tanto, se puede conocer perfectamente cuál es la voluntad de Elohim, ¿verdad? Así que estos son frases coletillas que quedan bien humanistamente, pero que no tienen base en Torah, no tienen base en Biblia, porque la mente humana sí puede comprender la mente de Elohim, la voluntad de Elohim. Y Romanos 12:12, ahora sí que ya para acabar, Romanos 12:12 dice, queridos y queridas, preciosos y preciosas, ya para acabar, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Así llegamos a Elohim, a lo elogiable, gozosos en la esperanza de que Mashiach será todo en todos, sufridos en la tribulación, cuando haya que sufrir, sufrimos, y constantes en la oración, ¿verdad? Constantes en la oración, ¿para qué? También para ser como Shaul y como Eliseo con Giezi, ¿verdad? Que estemos al tanto de todo lo que pasa, nos sintamos vibrar, ¿verdad? Y así nos protejamos los unos a los otros, nos sigamos los unos a los otros
y nos cubramos y seamos cobertura los unos con los otros hasta que Mashiach sea todo en todos y esa cobertura ya sea completa, completa y absoluta y llena de shalom, de paz. Entonces, pues por eso hay que insistir también en la oración, para darnos cobertura, ¿verdad? Antes de que Yahshua HaMashiach nos dé esa cobertura perfecta al hacernos como Él es. Dice que le veremos, dice, seremos como Él porque le veremos tal y como Él es, dicen otras escrituras. Si quieren lo vemos. Le veremos tal como Él es. Y ya cerramos con esta. Juan 1.3 dice, amados, ahora somos hijos de Elohim y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Por eso hay que ser constantes en la oración. Dice, para darnos esa cobertura, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Yahshua HaMashiach se manifieste, ya para tomarnos como esposa, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es, con esos cuerpos ya transformados. Así que, shalom a todos, besos y abrazos y pues emocionados de verdad y agradecidos por esos ya más de 144 seguidores. Besos y abrazos para todos y todas. Shalom, tengan una buena semana. Shalom y bendición.